Tomando, sí, unos tres. Ok. Se saludan muy rápido ustedes. Ocupaba un poquito más de chance para ponerme esto. Bueno, esperamos en el Señor que estén todos muy bien. Voy a asegurarme de que estén en silencio estos dispositivos para que no nos interrumpan. Eh, Bienvenidos a Calvary Cela, a todos aquellos que tienen tiempo de estar con nosotros y aquellos que tal vez por primera vez nos visitan. Es una gran bendición tenerles aquí. Y para mí, el día de hoy también es una gran bendición y un gran privilegio que el Señor me da al poder compartir su palabra con ustedes. Siempre es algo que me pone nervioso, porque es la palabra de Dios. No tanto ustedes, yo sé que ustedes me aman y me perdonarían, pero aunque el Señor también me perdonaría, yo quiero enseñar su palabra de la mejor manera posible, ¿verdad? Y eso es lo que nos esforzamos aquí en esta iglesia por hacer, es el entregar la verdad de la Escritura en la forma en la que Él quiere que lo hagamos. Entonces, quiero invitarles a que vayan a Mateo capítulo 14, donde quedamos la vez pasada estudiando con nuestro pastor José, y vamos a estar comenzando en el versículo 34. Voy a quitar eso de ahí, si no, eso va a estar pasando a cada rato. Vamos a aflojar esto un poco. Okay. Ok, entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Creo que, bueno, yo no necesito orar, pero creo que todos nosotros también necesitamos que el Señor nos ayude a preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Padre Santo, queremos pedirte en esta mañana y venimos, Señor, humildemente delante de ti, Señor, pidiendo ayuda, pidiendo tu socorro, Señor. Sabemos que en nuestra carne, en nuestra capacidad no está el discernir las cosas espirituales, el entenderlas, el dimensionar, Señor, la profundidad de lo que tú quieres hablarnos hoy y de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Nuestra carne que siempre quiere cosas superficiales, cosas pasajeras, que no provienen de ti, Señor. Y por eso pedimos la llenura de tu Espíritu Santo en esta mañana. No dudamos de que tú quieres hablar, sabemos que quieres hablarnos. Sabemos que hay una obra que tú quieres hacer en nosotros, pero también sabemos que hay un enemigo, Señor, principalmente siendo nuestra carne, nuestro corazón engañoso. Quiere estorbar esa obra, Señor, pero pedimos que en este tiempo podamos, Señor, estar libres de distracciones, que las cosas que pasaron hoy en la mañana o han estado pasando, Señor, puedan quedar a un lado, Señor, y si van a aparecer en nuestra mente, que sea para impulsar más aún lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan fiel con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos aquí. Disponemos este tiempo, Señor, para escuchar tu voz, para eh, escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros y también para ponerlo en práctica, Señor, cuando salgamos de aquí. Ayúdanos, Padre. Queremos glorificar tu nombre en esta mañana. Por eso ponemos este tiempo en tus manos. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a estar, como dije, en el versículo 34 del capítulo 14 y vamos a, de hecho, a continuar unos versículos del capítulo 15. Desde eso quisiera recordar uno de los personajes que quizás es más famoso en las escuelas dominicales, ¿verdad? Que es a Jonás, ¿verdad? Vemos a Jonás, un profeta de Dios, eh, imperfecto, pero aún así usado por él, que es llamado, y ahorita no, tal vez vamos a ir al libro, sino quiero como que tengamos en mente lo que sucedió ahí, ¿verdad? El Señor le manda a Nínive a enseñar, a proclamar eh, el mensaje que Dios le dio, que era un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Con consecuencias graves si estas personas no acataban lo que Él iba a entregarles. Eran personas que, según lo que el libro nos dice, eran
pecadores, ¿verdad? Pero de una manera sobresaliente en cuanto a su cultura pagana, impía, en contra de Dios y de la ley de Dios. Pero vemos que atendieron al mensaje. Vemos que atendieron al mensaje, escucharon y se arrepintieron. Y Dios les perdonó, así como Él había prometido. Entonces, quisiera que recordáramos eso. Las personas escucharon el mensaje, se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero también quiero que recordemos a Jonás y su reacción cuando eso pasó, ¿verdad? Él se decepcionó porque él quería que Dios derramara su justicia sobre este pueblo. Pero ellos se arrepintieron. Y nos habla ahí el capítulo 4 y 5 de Jonás que él estaba molesto. Estaba molesto. Entonces, quiero que nos identifiquemos hoy, cada uno de nosotros, y nos analicemos a la luz de esos dos grupos de personas, o de esa persona y estas personas, ¿verdad? Quizás alguno de nosotros esté en esa posición donde necesitamos ser perdonados, necesitamos encontrar salvación en Cristo, ¿verdad? Y solo la vamos a encontrar en Cristo. O quizás hemos estado como Jonás, primero ahí no yendo a donde el Señor quiere que vayamos, rebeldes, a pesar de que nos consideramos seguidores suyos, y aún más decepcionándose con lo que el Señor quiere hacer o ha estado haciendo, ¿verdad? No teniendo como suficiente la voluntad y la gracia de Dios. Porque ahorita vamos a ver algunos principios que creo que podemos traer para nosotros en este día. Entonces vamos a comenzar leyendo en el capítulo 14, como dije, versículo 34 de Mateo. Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Acabamos de estar viendo una gran demostración de poder el domingo pasado, ¿verdad? De parte del Señor a sus discípulos, cuando se aparece a ellos caminando sobre el agua, ¿verdad? Recordamos también a nuestro amigo Pedro, que, como decía José, caminó sobre el agua, ¿verdad? Sí, se hundió después, pero dio el paso, salió, ¿verdad? Y caminó sobre el agua. Y luego tuvo que ser rescatado por el Señor. Nos recordaba José que tenemos que recordar nosotros que el Señor siempre está en control. Aun cuando la tempestad parece fuera de control, aun cuando parece algo que nos puede destruir, el Señor está ahí para nosotros. También esta historia nos recordaba que el poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o siquiera pensar. Dios nunca va a dejar de sorprendernos si nosotros estamos dispuestos a ver lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Y también a caminar en su voluntad. Pero, y eso es con lo que quiero tal vez quedarme, es que recordamos que siempre necesitamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Cuando Pedro ahí quitó sus ojos de Jesús, es que empezó a hundirse. Empezó a ver la tempestad, empezó a ver lo que había alrededor, sus circunstancias, y empezó a hundirse. Pero necesitamos mantener nuestros ojos en el Señor. Dice que cuando terminaron esa travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Y cuando la gente que estaba ahí le conoció, se dio cuenta quién era Jesús, empezó a llamar a las personas de alrededor, empezaron a enviar mensajes para decirle a las personas: Jesús está aquí. No sabemos exactamente cuándo fue que todo este grupo de personas conoció a Jesús por primera vez, pero lo que sí sabemos es que le reconocían, y reconocían también el poder y autoridad que él tenía sobre las enfermedades, que él no era un hombre común, sino que podía sanar. ¿Y cuál fue su reacción inmediata? Fue enviar mensajes, difundir esta noticia de que Jesús estaba ahí. Y yo creo que esa es la clave. Jesús estaba ahí. Esta debería ser la reacción natural, lo más lógico para cada uno de nosotros, o eso esperaríamos, que cuando Jesús esté disponible para sanar y cuando Jesús esté disponible para salvar, sus discípulos, sus seguidores,
Quienes reconocen lo que Jesús puede y quiere hacer, vayan inmediatamente. No esperen un segundo para empezar a llevar esa noticia. Jesús está aquí. Jesús está aquí, Él te puede sanar. ¿Estás enfermo? Jesús está aquí y quiere sanarte. ¿Estás perdido? Jesús está aquí y quiere darte salvación. Nosotros sabemos que es una realidad hoy. Él quiere salvar. Él quiere traer sanidad. Él quiere restaurar. Él quiere que esas personas que han estado separadas de Él toda su vida sean reconciliadas y puedan tener vida eterna. Y también sabemos que como creyentes estamos llamados a traer a otras personas hacia Cristo. Aquí no se nos mencionan los nombres de estas personas. No se nos dice quiénes son, cuándo conocieron a Jesús, si Él había hecho un milagro por ellos o no. Pero vemos que llamaron a otros. Y creo que el lugar de nosotros no es juzgar su motivación, si estaban llamando a los demás para ir a Jesús solo por sus milagros o no, pero vemos que lo hicieron. Nosotros conocemos a Cristo, mucho más de lo que ellos lo habían conocido. Ellos pudieron haber visto a Jesús cuando Él llegaba ahí. Nosotros hemos estado conociéndolo a Él cada día de nuestras vidas en Él. Desde que vinimos a Cristo hemos estado conociéndole y sabemos lo que Él puede hacer, sabemos lo que ha hecho en nosotros. Nosotros sí sabemos que Él ha hecho un milagro en nuestra vida, que nos ha salvado, que ha dado salvación. Por lo tanto, deberíamos tener ese deseo también de llamar a otros hacia Cristo. Porque Jesús está aquí. Y aquí no me refiero a la iglesia. Está en todo momento. Está dispuesto, listo, presto para salvar, presto para traer salvación. Pero muchas veces no tenemos el deseo de llamar a nadie. De ir a nuestro hermano y decirle, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Muchas veces sí tenemos quizás ese deseo y llamamos a personas, pero las llamamos al lugar incorrecto. Las llevamos no a Cristo, sino a otra cosa. El objetivo de cada uno de nosotros no debe ser traer a alguien más a la iglesia solamente, que es algo bueno. No estoy diciendo que no. Invitar a las personas a la iglesia es algo bueno. Pero nuestro objetivo debería ser tomar a esa persona de la mano, caminar con ella y llevarla hacia Cristo, hacia Jesús. Vean en el versículo 36, ahí dice que le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Dónde creen ustedes que estaba ese poder para sanar? ¿Estaba en Cristo o en su manto? ¿Tenía Jesús un manto hecho de tela milagrosa, bañado en las aguas del Jordán con, no sé, lo que ustedes se les quieran ocurrir, ¿verdad? Sumergido en aceite de olivas machacadas del templo? No, era en Jesús. Sabemos que aquí hay dos cosas que están pasando. El Señor quería sanarlos, estaba ahí para sanar, pero ellos también estaban yendo a Él en fe. Entonces no cometamos el error de llevar a la gente al manto de Jesús, o quitarle el manto a Jesús y llevarlo. Mire, toque esto para que se sane, toque esto para que se salve. Llevémoslos a Jesús, dejándoles claro que lo que necesitan hacer es ir a Él en fe. Yo creo fielmente que la fe de estas personas no está depositada en el borde del manto de Jesús, sino en lo que Él podía hacer, en su poder para sanar. Y esa frase ahí, solamente el borde, da la idea de que ellos confiaban tanto en el poder de Jesús que sabían que eso era suficiente. O sea, no necesito abrazar a Jesús, no necesito aferrarme a Él ni siquiera, con solo que toque el borde de su manto, voy a ser sano. Va a ser suficiente. En la actualidad aún se predica, ¿verdad? Más que todo en la iglesia católica, la veneración de las reliquias.
¿verdad? Los restos de los santos, huesos, ¿verdad? Sus tumbas o sus pertenencias. Se le atribuyen poderes milagrosos a esos restos, ¿verdad? Si usted va y toca la tumba de tal persona, entonces, pero va con fe, entonces eso puede sanarlo, favorecerle a usted, darle un favor. Nosotros ahora sabemos que no debemos tener reliquias, que no debemos ir a ningún objeto, a ningún lugar para encontrarnos con Dios, para encontrar su favor. Nosotros sabemos que no hay nada fuera de Cristo, aunque esté relacionado con Él, que pueda proveernos salvación o sanidad, solamente Él. Como dice en Hechos 4:12, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, o no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sabemos que no debemos ir a ninguna otra persona, ni a ningún lugar, a ningún objeto para encontrar salvación. Pero en ocasiones la iglesia se convierte en una reliquia para la gente. En lugar de ir a Cristo, en lugar de ir a Él, van a la iglesia, que es más fácil. En lugar de yo llevar a las personas a Cristo, que implica ciertas cosas, los llevo a la iglesia. Los llevo a un libro, los llevo a, no sé, a un consejero. Que no estoy diciendo que ninguna de esas cosas sean malas, pero no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. La oración de fe se ha convertido en una reliquia. Repita esto. Yo creo que ya quizás les he contado la historia de una señora ahí en el parque que quería que yo hiciera la oración de fe. Yo le decía, gracias por estar evangelizando aquí en este parque, pero yo soy un hijo de Dios. No, usted va a orar conmigo ahora. No, señora, yo no voy a hacer la oración de fe porque yo ya he depositado mi confianza en Cristo y estoy completamente seguro de que estoy en Él. No, pero usted va a orar conmigo porque yo tengo la espada en la mano, me decía. Todavía no entiendo a qué se refería, ¿verdad? Yo también andaba la mía en el bolso, pero eso se convierte en una... No, es que usted tiene que repetir lo que yo voy a decir para encontrar salvación. Repita esto y usted va a ir al cielo. Y yo he guiado a personas en la oración de fe, pero siempre con esa cláusula que les digo siempre. Esto es una oración que usted puede decir 1000 veces sin que pase nada. Si usted no está realmente haciendo lo que está diciendo, si usted no está depositando su confianza en Cristo y creyendo en Él, que Él murió por usted en la cruz para perdonar sus pecados y que Dios le levantó de los muertos. Las personas necesitan a Jesús y solo pueden conocerlo a través del Evangelio. Solo pueden, dice la Biblia, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo entiendo que lo más fácil es venir y dejarlos, ¿verdad? Se los trae a la mano y viene y los deja en la puerta de la iglesia. Para que alguien más se encargue. Pero todos nosotros fuimos llamados a ser discípulos. Para todos nosotros, con la gente de afuera. Pero ahorita vamos a estar viendo, de hecho, el capítulo 15 habla bastante de los padres y los hijos, pero también con sus hijos. Su responsabilidad no es llevarlos a la iglesia. No es conseguirles un consejero o un discipulador. Su responsabilidad es llevarlos a Cristo. Esto que quizás voy a decir va a sonar muy cruel, pero hay muchos papás que están yendo a dejar a su bebé, a su hijo, ahí a la estación de bomberos o a la iglesia. Estoy diciendo, que alguien más se encargue, espiritualmente hablando. Sí, le proveen todo lo demás, pero no lo más importante. No están tomando en sus manos esa responsabilidad que el Señor les ha dado. Es responsabilidad suya, papá y mamá. Sus hijos deben ser enseñados e instruidos en la fe por usted, primero que nada. Y sí, aquí les vamos a enseñar. Ustedes deberían ver, no ahorita, no quiero que se vacíe el salón, pero de vez en cuando vaya, dése una vuelta ya para ver lo que están haciendo sus hijos en el ministerio de niños. Les está enseñando la palabra. Pero a pesar de que es una responsabilidad que tomamos seriamente en la iglesia, el que sus hijos conozcan a Cristo es primeramente su responsabilidad.
Asegúrese que... Ah, no, es que yo soy cristiano. ¿Por qué es cristiano? Porque mis papás me llevan a la iglesia, porque me bauticé, porque hice esto, lo otro. Sino que usted debe hacer todo lo que esté en su alcance para que ellos puedan tener una relación real con Cristo. Y modele lo que es eso, una relación con Cristo. Que ellos puedan ver que lo que usted tiene con Jesús es algo real. No es ir a la iglesia solamente, sino que usted cada día de su vida vive para Cristo, porque Él le dio nueva vida. Ese es el ejemplo que usted necesita darle a sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor les puede salvar. Solo el Señor puede hacerlo. Y yo sé que ustedes aman a sus hijos, no me queda una duda. Por eso ustedes quieren llevarlos a Él. Dice ahí que todos los que tocaban su manto eran sanos. Sanos. Y esa palabra sanos es hechos completos. Eran como que su cuerpo, ¿verdad?, era perfeccionado en cuanto a la enfermedad que tenían. Estaban yendo a la persona correcta. Habían personas que estaban llamándolos hacia la persona correcta y encontraban lo que necesitaban. Pero solo Cristo puede hacer eso. Solo Jesús. Entonces, cuando llevemos a alguien más, primero asegurámonos de no estarlo alejando de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Porque eso es lo más triste. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que lidiar con invitar a alguien a la iglesia y decirle, no, pero mi iglesia no es como esto. Mi iglesia no es como aquella, ¿verdad? Es triste tener, no les parece, tener que empezar a defender. No, mi iglesia no es ese desorden, mi iglesia no es aquí, mi iglesia no te van a maltratar, no te van a sacar la plata, ¿verdad? Asegurémonos de no estar dando un mal ejemplo como esos que tanta gente ha visto. Pero también llevémonos a Cristo, no los llevemos a nosotros mismos. A depender, ahora en la mañana hablaba con uno de nuestros hermanos que la gente no tiene por qué estar viéndonos a nosotros, ni poniendo su mirada en nosotros, sino que por nuestro ejemplo deben ver que sus ojos tienen que estar en Jesús. Y por nuestras palabras deben ser animados a poner sus ojos en Jesús y no en la iglesia, no en el pastor, no en el que enseña, sino en aquel que dio la vida por ellos. Debemos llevar a personas y animarles, exhortarlos a que su fe esté en el lugar correcto. No en esas cosas que tienen que ver con Jesús, sino en Jesús mismo, porque Él es el único que le puede salvar, el único que puede traer sanidad y restauración. El cristiano debe vivir también en los términos de Dios, y es lo que vamos a ver en el capítulo 15. No solo ir a la persona correcta, que es Cristo, sino también que cuando llegamos ahí, para poder realmente tener una relación con Él, tenemos que soltar todo. Ya, me rindo. Señor, soy tuyo, es tu voluntad. En usted es en quien quiero estar. ¿Cuál es la otra opción? Vamos a ver lo que hacían los fariseos y los escribas en ese tiempo. Dice versículo 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La fe verdadera que salva, ¿verdad? Reconoce quién es Cristo. ¿Quién es Él? Reconoce que Él es soberano sobre nosotros y que su voluntad es realmente mejor que la nuestra. Y a eso me refería a renunciar. Si usted está viniendo a Cristo y todavía se está aferrando a su voluntad, creyendo que su voluntad es mejor que la que Él tiene para usted, usted está equivocado. Yo no estoy diciendo que alguien que haga eso necesariamente no es salva, pero sí puedo decir que realmente no se ha dado cuenta de quién estamos hablando, del creador del universo, soberano sobre todo. Todos nosotros deberíamos llegar a ese punto en el cual renunciamos.
a todo lo que creemos que es importante enfocarnos en Jesús. No quiere decir que Él vaya a desechar todo lo que nosotros tenemos o queremos o hemos sido, pero eso sí deberíamos tenerlo por basura, por ganar a Cristo, como dice Pablo. Irse en contra de la voluntad de Jesús, de sus estatutos, de su voluntad, fue lo que condenó a la humanidad en primer lugar. No, bueno, quizás Dios no quiere lo mejor para mí. Quizás yo podría ser mi propio Dios, ser como Dios. Eso fue lo que le ofreció Satanás a Eva, ¿verdad? No, usted no va a morir, sino que Dios sabe que si usted come el fruto, va a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y eso es lo que vemos también a estos fariseos hacer aquí. Está la voluntad de Dios, lo que Él ha establecido, y decir, bueno, puede que esté bien, pero vamos a arreglarlo. Yo creo que podría ser mejor de esta otra manera. Tomaron la ley de Dios y la reformaron. Llegaron a reclamarle a Jesús, al dador de la ley, al creador del universo, diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa instrucción que ellos están reclamando ahí no estaba en la ley, no fue dada por Dios a través de Moisés. Tampoco es una medida de higiene que estaban tratando de implementar. No sé si ustedes sabían, pero los microbios se descubrieron hasta 1670 y algo, ¿verdad? Antes de eso la gente no estaba preocupada, nada más la gente se moría de infecciones y todo, pero no sabían por qué. Entonces no es una medida de higiene que están tratando de decirle a la gente, no, es que si usted no se lava las manos antes de comer pan se va a enfermar. Pobrecito, mejor lávese las manos. Ese no era el corazón de ellos. Por supuesto, sabemos que su objetivo principal era poder acusar a Jesús. Pero esta, de lavarse las manos antes de comer pan, y muchas otras eran instrucciones dadas por rabís, por maestros, ¿verdad? Nos dice, bueno, hay un comentarista comentarista que leí, dice que entre más antiguo fuera ese rabí, más venerado, más respetado era entre los judíos, ¿verdad? Tanto así que esos estatutos, mandamientos, esas leyes impuestas por ellos mismos eran puestas a la par de la ley. Si no, usted tiene que seguir la ley, pero también tiene que seguir lo que los ancianos han dicho, lo que los rabís, lo que los maestros antiguos han dicho. Y uno de ellos, no sabemos quién, pero les enseñó que los judíos debían lavarse las manos antes de comer pan. Y si vamos al pasaje paralelo a este, que está en Marcos, capítulo 7, versículo 3, vamos a leer un poquito más, porque Marcos como que extiende un poco aquí la explicación. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto era lo que ellos estaban tratando de hacer cumplir, de enforzar sobre la gente y sobre los discípulos en este caso aquí. Cosas que ellos mismos, dice Marcos aquí, tomaron para cumplir. Reglas que ellos mismos se autoimpusieron y querían imponerle también a la gente. Ante este cuestionamiento que hace Jesús, una de sus técnicas legendarias y famosas y más llenas de sabiduría que él utilizaba era cuando alguien le preguntaba algo, especialmente si era para tentarlo, él respondía con una pregunta. Y no era hasta que respondían esa pregunta que él no les contestaba la primera. Entonces él les contesta con una pregunta. Dice el versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Yo me los puedo imaginar. ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Cuándo? Si somos los guardianes, los maestros de la ley de Jehová. Somos los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. ¿Cuándo hemos roto la ley? Ellos amaban, entre comillas, tanto la ley que hasta se inventaban nuevas reglas a cada rato para añadirle.
para someterse a ellos mismos y también a otros, principalmente a otros, según lo que nos dice Jesús. Pero se les olvidó que el autor de la ley es Dios y que Él no dejó abierto ni dejó, ¿verdad?, piedra ahí en las tablas para añadirle mandamientos. Él es el autor de la ley y no debía ser actualizada. Pero ellos aún así lo hacían. ¿Qué decía la ley? Dice el versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dice, Dios mandó. Dios mandó. Dios, Dios nos sugiere. Hay cosas en las que Dios nos da libertad. Y sí, pero hay cosas que Él manda. No son sugerencias de, mire, yo creo que quizás sería mejor si ustedes, en lugar de hacer lo que generalmente hacen, ¿verdad? Andar así en unión libre y todo eso, sería mejor si pudieran que se casaran. Ahí me avisan qué van a hacer. No, Él manda, ¿verdad? Él no dice, sería mejor que ustedes dejaran de mentir. No, no mentirás, no dirás falso testimonio. Esa es mi voluntad y Él la establece. Esa frase es donde todos deberíamos detenernos. Cuando dicen Dios mandó, todo el mundo debería levantar su rostro y decir, ¿qué mandó? Voy a hacerlo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Deberíamos detenernos de hacer lo que sea que estamos haciendo porque Dios mandó, Dios ordenó, decretó. Todos atentos al Señor soberano y que por nuestra propia confesión es el Rey de nuestra vida, el Señor y dueño. ¿Qué es lo que está diciendo, Señor? ¿Qué es lo que estás mandando? Porque voy a hacerlo. ¿Qué ordenó Dios aquí? Dice que debían honrar a su padre y a su madre. Esta palabra honra ahí es kabat en el original, en el hebreo, cuando nos vamos al pasaje al que Jesús está haciendo referencia aquí. Esa palabra tiene la idea de tomar algo y atribuirle peso, hacerlo pesado, considerarlo inamovible, algo que es fijo ahí en nuestro corazón. Una honra que no cambia, algo que es superior. De esa misma palabra, kabat, viene la palabra kabot, ¿verdad? Que es la que se utiliza para hablar de la gloria de Dios, ¿verdad? Ese peso que baja y desciende en el Antiguo Testamento es esa palabra kabot. Entonces yo no estoy diciendo que debamos ver a nuestros padres como Dios, pero sin duda esa relación nos habla de la importancia de honrar a nuestros padres, de ponerlos en ese lugar de alta estima, de darles peso a ellos. ¿Cómo debían los hijos de Israel honrar a sus padres? Bueno, depende. Si están bajo su tutela, si están en su casa, entonces con obediencia y respeto, obedeciendo. Y aquí voy a decir algo. Los papás y las mamases y papaces, deberían hacer todo lo posible, agotar todos los cartuchos, todas las herramientas, por asegurarse de que sus hijos no les falten el respeto. Ah, no, no es para tanto. No es para tanto. Es una rabieta, ahorita se le pasa. No es para tanto. Sí me dijo eso, pero Dios mandó. Él mandó. A nadie le preocupa si usted cree que es algo grave o no. Dios mandó que sus hijos deben respetarlos, deben honrarlos. Y yo no estoy hablando de que les tengan miedo y que cada vez que usted los va a abrazar, ¿verdad? Porque no saben qué va a hacer usted. No, ¿verdad? Pero Dios mandó que los hijos deben honrar, respetar a sus padres. Entonces, ¿qué debe hacer el papá? Lo que haga falta. Que haga falta. La Biblia dice que no deben abstener la vara. Si es corrección física lo que necesitan, ¿verdad? Puede que nos bajen este video muy pronto ahí de YouTube, pero eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted aprovechó y está aprovechando ahorita que están pequeñitos para hacerlo de otra forma, disciplinarlos, pues genial. Ahora los hijos, por cada subida de volumen que usted tiene con sus papás, por cada mala crianza, por cada falta de respeto,
Dios les va a pedir cuentas. Si sus padres no los disciplinan por ese tipo de cosas, Dios sí lo va a hacer. Si son hijos de Dios, Dios los va a corregir, los va a disciplinar. Él lo va a hacer. No podemos decir nosotros que respetamos a Dios si no estamos honrando a nuestros padres. Pero es que usted no sabe, es mi papá, ¿verdad? Su papá no, mi papá no es como el suyo, o mi mamá no es como la suya. Bueno, está bien. Yo sé que hay papás, ningún papá es perfecto. ¿Ya? Pero nuestro compromiso con Dios, primeramente, es honrar a nuestros papás, respetarlos, obedecer cuando estamos en esa etapa donde debemos obedecerlos. Cuando ya las personas salen del hogar de sus papás, se casan y se van, bueno, ya no están obligados a obedecer a sus papás. No, hijo, yo creo que usted debería hacer tal cosa. Ay, pero yo y mi esposa pensábamos lo contrario. No importa, obedézcame. No, no funciona así, ¿verdad? Pero aún así se les debe respeto, amor y cuidarlos. Cuidar de ellos, que es el punto del que Jesús está hablando aquí. Porque esto incluye, por supuesto, el velar por las necesidades de sus papás. Y yo no estoy hablando de que sus hijos van a pasar hambre para que la abuela vaya y se ponga botox y cosas así. No, pero sus papás no pueden pasar hambre cuando usted tiene el estómago lleno. No pueden estar sin poder comprar medicamentos cuando usted tiene para darles. Es el tipo de situación de la que se está hablando aquí. Deben asistirle en lo que ellos necesitan. Dice después, si el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. La idea aquí de la maldición parece que mejor traducido sería el que amenace de muerte a sus papás, ¿verdad? Muera irremisiblemente. Porque el maldecir tiene más la idea de ese deseo, desearle mal a otra persona, ¿verdad? Incluso orar por eso, pero en el contexto original de ese mandamiento parece que estaba hablando del asesinato, de matar a alguien, ¿verdad? Entonces el que amenace de muerte a sus papás, que muera irremisiblemente. Entonces Dios mandó que sus hijos, que su pueblo debía honrar a sus papás y a su mamá, que no debían tampoco maldecirlos. Pero ahora, ¿qué pasa? Dice, pero vosotros decís. Dios mandó, pero vosotros decís. Yo no sé, a mí me recuerda tanto a tantas consejerías. No, sí, pero yo pienso que, no, sí, pero yo creo que, no, sí, pero si uno lo ve, ¿verdad? La Biblia dice eso, pero quizás, y luego, o sea, ahorita es más fácil pensar en otros, pero yo sé que nosotros también lo hacemos. Dios mandó, pero vosotros decís, no, lo que yo hago no es tan malo. No es tan, hay gente que hace peor. Lo importante es que nos amamos. O, no, yo sé que Dios me va a perdonar. Dios mandó, pero nosotros decimos. Entonces no estamos reconociendo a ese Dios verdadero, a ese Dios en el cual nuestra fe debería estar depositada como mencionamos antes. Todas esas frases que acabo de mencionar son diabólicas cuando Dios ya mandó. Y vienen de verdad del mismo infierno. Si Dios no ha hablado, si Dios no ha mandado sobre alguna cosa, entonces piense, diga, considere y tome una decisión. Hay cosas en las que Dios nos da libertad, ¿verdad? Y no nos dice, es así. Entonces ahí usted sí tiene derecho a pensar, a dialogar, a meditar, a pedir consejo y tomar una decisión. Siempre basada en fe. Es en Romanos, capítulo 14, voy a buscarlo. Pablo está claramente hablando de un ejemplo bastante específico. Ya me pasé. Es en Romanos 14, no Primera de Corintios 14, por si les está pasando a ustedes también. Dice, capítulo 14, está hablando del ejemplo específico del comer carne. Dice el versículo 21, comencemos desde ahí. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come,
es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay cosas en las que Dios nos da la libertad, ¿verdad? ¿Va a comer carne? Coma, tranquilo. Dios no le da importancia a eso. ¿Va a dejar de comerla? Está bien, no coma, ¿verdad? Sí cuide a sus hermanos, que no vayan a caer, no vayan a tropezar por su culpa, pero hágala todo eso basado en su fe, en el hecho de que ese tipo de cosas no lo condenan, sino que usted está en Cristo. Pero ahora, si usted duda, mejor no coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces hay cosas en las que Dios, por supuesto, nos permite decidir. Y como dice ahí Pablo en Romanos, bienaventurado aquel que no se condena con lo que aprueba. Podemos hacerlo, pero cuando Dios mandó, cuando Dios habló, no tenemos ese permiso. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a sus padres o a su padre o a su madre, dice ahí. Está un poco, la frase no es tan fácil de entender aquí, pero la idea es, usted sabe que usted tiene que honrar a sus padres y proveer para ellos si ellos necesitan su ayuda, de sus recursos. Pero si usted saca de debajo de su manga esta carta y les dice, ay, es que todo lo que yo tengo con lo que les podría ayudar es lo que yo le doy a Dios, entonces ya usted no tiene que ayudarles. ¿Por qué? Porque usted no tiene, porque le está dando a Dios, le está dando al templo, le está ofrendando. Entonces imagínense el tipo de corazón que tenían estas personas. Los recursos con los que yo podría ayudarte, papá, mamá, yo se los doy a Dios. Yo podría darle a usted para las medicinas o la comida, pero lo único que tengo es para el diezmo y entonces ya, hasta luego. Usted ve a ver cómo hace, papá. Yo creo que este es uno de esos ejemplos donde cuando recuerdo cuando Pablo dice que la ley no es mala, sino que es buena, yo digo, sí. Realmente el corazón de Dios es que Él no quiere ver a los viejitos padecer necesidad, sufrir, pasar hambre, enfermedad. Y por eso estableció, mandó que sus hijos debían ayudarle. Después en el Nuevo Testamento mandó que la iglesia debía hacerse cargo de las viudas que no tenía quien cuidaran y velaran por ellas. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sufran. Los mandamientos de Dios son realmente buenos, pero el corazón del hombre, de nosotros, es malo. Y debemos cuidarnos de no estar haciendo este tipo de cosas como los fariseos. ¿Cuál es el problema? Que sí, podríamos buscar, ¿verdad? Salidas como la que ellos buscaron para no tener que cumplir la ley de Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Sabemos que nosotros no somos salvos por la ley, pero hay cosas que Dios quiere que hagamos. Hay cosas que Dios quiere que dejemos de hacer. Y podríamos buscar salidas para hacerlo, pero a Dios no le interesa si nosotros tenemos buena fama aquí en la iglesia o fuera de la iglesia de buenos religiosos. Ah, no, él es muy obediente. ¿Ah? Porque sigue lo que Dios le dice em, y, y es un buen cristiano. Dios está interesado en que le amemos y le honremos y le temamos. Y si realmente hacemos eso, le vamos a obedecer. No vamos a andar buscando salidas como estos hombres. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es a Dios a quien queremos y debemos agradar. Y sí, un, un- un extra sería que la gente que está a nuestro alrededor tenga buen testimonio de nosotros, de que tememos a Dios y le amamos. Pero eso no es suficiente si no estamos honrando y obedeciendo a Dios. Podemos convencer a todo el mundo de que lo estamos haciendo, pero Dios sabe si estamos siguiendo lo que Él nos ha mandado o no. El problema del pecado no es que otros se den cuenta. ¿Ya? Sí, la gente se da cuenta que no estoy honrando a mis papás o que no estoy haciendo esto o lo otro. Ni la vergüenza tampoco que eso provoca. Ese no es el problema. El problema del pecado es que causa separación y hiere esa comunión que Dios ha provisto para nosotros consigo mismo. Debemos acercarnos a Él de verdad.
no religiosamente, como estos fariseos. No debemos ir a, como decía, al manto, ¿verdad? A la iglesia y poner la cara y la faceta de que somos buenos cristianos. Tenemos que estar en Él. Debemos acercarnos sinceramente, no buscando salidas para vivir en la carne, como estos hombres. ¿Y qué es vivir en la carne? Es también buscar nuestra propia justicia, satisfacernos con nuestra propia justicia, acercarnos a Él por medio de nuestras obras muertas, siguiendo leyes o tradiciones inventadas por nosotros mismos o por otros. Él no está interesado en que nosotros nos acerquemos así a Él, con artimañas para torcer su voluntad, para parecer buenas personas, para tener buen testimonio delante de las personas, cuando delante de Él no estamos ni siquiera cerca de su corazón, no estamos ni siquiera cerca de arrepentirnos o de caminar a su lado, de tomar su mano, de reconocer nuestra pobreza espiritual. Y Jesús continúa diciendo ahí en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La idea ahí en el original es, este pueblo de labios se acerca a mí. Con sus palabras dicen estarse acercando a mí, pero su corazón está lejos. Pues en vano me adoran, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En lugar de arrepentirse, de reconocer que han pecado y acercarse a mí en mis términos, dice el Señor, hacerlo a través de mi gracia, en la justicia que yo he provisto a través de Cristo, su sacrificio en la cruz, se acercan a mí en la carne a través de la religiosidad, con palabras correctas, fachadas, imágenes correctas, pero no se han arrepentido, pero no han realmente acercado sus corazones a ese estado en el cual puedan decir, no soy digno de estar delante de ti, de venir a ti, no soy digno de que me perdones. Yo creo que cada uno de nosotros debe examinarse si estamos yendo a la iglesia o estamos yendo a Cristo, estamos en Él. ¿Estamos llevando personas a la iglesia? ¿Estamos llevando personas a Cristo? Si estamos nosotros viviendo realmente en la voluntad de Dios, no perfectamente, no somos perfectos, pero viviendo en ella, realmente arrepentidos de cada vez que fallamos y no seguimos su voluntad y buscando seguirla, o estamos presentando una buena fachada, viviendo nuestra voluntad, no en los términos de Dios, sino en los nuestros, y tratando de que nadie se dé cuenta. Vamos a terminar leyendo en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 28. Dice el Señor ahí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Cuál es el problema de no ir a Cristo realmente? De seguir viviendo en nuestros términos, seguir yendo a la iglesia y seguir haciendo la pantomima de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Es que
La imagen, si usamos esta misma imagen de Jesús, eso es estar ahí, al frente de la puerta y decir, no, aquí estoy bien. No voy a entrar, pero estoy bien aquí porque parece como que estoy ahí. Y mi conciencia está tranquila y tengo paz. Tengo paz porque estoy yendo a la iglesia y leyendo la Biblia. Preguntan ahí a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Tal vez no nos contesta exactamente. Si nos dicen Apocalipsis de verdad que son multitudes de toda nación y lengua. Pero nos dice aquí que muchos, creo yo, lo han intentado y hay muchos que lo intentarán en sus propios términos y no lo van a lograr. Su propio tiempo. No, no estoy preparado todavía. Sí, en algún momento. El año que viene, me dijo un señor una vez, el año que viene yo me voy a poner a cuentas con Dios. El asunto es que la puerta se cierra. El Padre, ¿verdad? Ve la hora que es, qué tanto se ha quemado la candela y dice, vamos a cerrar la puerta. Y hay gente que llega después, porque sí, va a haber un día en que la puerta se va a cerrar definitivamente, pero hay gente hoy que las puertas se les va a cerrar solo a ellos. Se van a ir de este mundo sin haber entrado, sin haber accedido a lo que Jesús les está ofreciendo. Podemos llegar ante Dios, ante el creador del universo, a la hora que queramos. Ay, cuando a mí se me antoje, cuando yo sienta hacerlo. La puerta se va a cerrar. Dice ahí, esforzaos por llegar, esforzaos por entrar por esa puerta angosta, porque un día se va a cerrar. ¿Saben qué es lo triste? Que, que esa puerta no está lejos, como decía yo. O sea, nos vamos a Jesús que está allá en aquella montaña, como ellos tenían que hacer. Imagínense, ellos cruzaban el lago y los demás iban dando vuelta, caminando alrededor para encontrarse a Jesús al otro lado. Usted no tiene que ir al otro lado del lago, no tiene que subir la montaña para encontrar esa puerta. Usted está parado frente a la puerta. Quizás, yo sé que hay muchos aquí que están dentro, están en Cristo, pero puede que hayan personas aquí hoy que están parados frente a la puerta. Y el esfuerzo que tienen que hacer nada más es soltar lo que tengan en sus manos, la propia justicia que crean tener y tocar la puerta y entrar, acceder a lo que Jesús ha ofrecido. Hay gente que cree estar entrando, pero siguen aferrándose a su justicia. No, Señor, no me limpie porque o sea, yo soy, ahí no soy tan malo. Mi hermano era peor. Mi papá era aquí. Hay otra gente afuera pero nadie puede entrar por esa puerta si no se rinde a Cristo, si no reconoce su pobreza y su completa bancarrota espiritual. Esta es la invitación que yo quiero hacer hoy para cerrar. Yo creo que por simple estadística, no conozco los corazones de la gente, pero por simple estadística, es muy probable que entre nosotros haya personas que siguen paradas frente a la puerta. Hoy, aquí. Que siguen aferradas a su religiosidad y su justicia, porque dicen, hermano, Dios le bendiga. Porque los demás creen que es cristiano, entonces está bien. Otros que no creen y siguen sin entender las implicaciones de su incredulidad, que hemos pecado en contra de Dios y eso nos condena. Pero el Señor nos ofrece hoy una oportunidad. Como dijimos antes, podría ser la última. Puede que la puerta se cierre por completo para todos en cualquier momento. El Señor vino, ¿verdad? O puede que se cierre hoy para usted y que usted muera, fallezca, como pasa cada rato. Tiene la oportunidad de entrar hoy. Mi invitación es que vayamos al Señor en fe, creyendo en quién es Él y en lo que hizo en la cruz. Que Él murió por nuestros pecados. Si usted no entiende la gravedad de sus pecados y por qué eso lo condena, muy probablemente usted no va a querer ir a Jesús. Porque usted sigue pensando que no es tan mal. No es tan malo lo que he hecho, pero usted se ha rebelado en contra de Dios.
Si usted no ha creído en Cristo, usted es enemigo de Dios. No es ahí como imparcial, yo estoy aquí, a ver qué pasa. No. La Biblia dice en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando ahí con Nicodemo, le dice en versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No estamos siendo indiferentes, estamos aborreciendo la luz y la luz es Jesús. Entonces, la invitación hoy es, no siga siendo un enemigo de Dios. Usted hoy podría salir de aquí sabiendo que ha entrado por la puerta, que ha puesto su confianza en Jesús, no en su religiosidad, no en su falsa obediencia, sino que usted ha ido a Cristo y que Él es capaz de sanar. Como que todos aquellos que tocaban el borde de su mano eran sanos. Todos aquellos que pongan su confianza en Jesús son salvos. Todos aquellos que confían en Él para salvación son salvos. Entonces, antes de orar, recordemos, para resumir un poco lo que vimos, lo que importa no es lo externo, nuestra apariencia, sino lo interno, lo que somos. A Dios le preocupa más lo que somos que lo que aparentamos ser. El poder no está en la ropa de Jesús, sino en Él. No está en la iglesia, sino en Jesús. No está en una oración, sino en Él. La clave de una relación y adoración genuina es acercarse a Él con fe, creyendo que Él puede salvarnos, sabiendo que Él ya lo ha hecho todo, que nosotros tenemos que creer nada más. Yo no sé si usted puede entender la libertad que eso provee para nosotros. El hecho de que el Señor ya lo hizo todo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a analizar nuestra vida y ver si hemos estado realmente enfocándonos en Él o en las cosas que tienen que ver con Él. Si hemos estado llevando a la gente a Él o a la iglesia nada más. Nuestros hijos, en la iglesia nada más. Examinemos y oremos y pidámosle su ayuda para poder tener esa relación sincera, basada en lo que Él ha hecho. Su palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es su sangre. Entonces nuestra confianza debe estar en Él. Padre, yo quiero pedirte por mis hermanos y hermanas aquí, Señor, y por aquellos que no han creído en ti, que tú puedas mostrarte a nosotros, Señor, en la forma en la que tú quieres que te conozcamos, Señor. Que podamos reconocerte siempre, cada día en nuestras vidas, cada segundo, como ese Señor, Dios, dueño de nuestras vidas. Que nuestro mundo, nuestra vida se detenga cuando leemos Dios mandó, Dios habló. Porque tú eres digno de ese tipo de obediencia, de ese tipo de atención, de ese tipo de relación. Tú eres sublime. Queremos vivir una vida que te agrade, una vida basada en esa fe, en lo que tú has hecho y no lo que nosotros podemos hacer o aparentar ser, Señor. Libéranos, libéranos de esas ideas que tengamos, de esas tradiciones de hombres a las que nos estamos aferrando quizás y en las cuales estamos poniendo nuestra confianza. Vamos solo confiar en ti, Señor. Ponga en nuestro corazón un deseo de llevar a otros a ti y que paguemos el precio de eso, Señor. Que invirtamos el tiempo, nuestra voz, nuestros recursos en llevar a otros a ti, Señor, y no simplemente vayamos y los dejemos en la iglesia. Que estemos ahí para esa gente, para amarlos, para cuidarlos, para escucharlos, Señor, y sobre todo para predicar tu evangelio, Señor. Un evangelio que es vivo en nuestras vidas, que se muestra a cada persona alrededor, en esa libertad que tú nos has dado, Señor, y en esa vida nueva que has provisto para todos nosotros.
Provee para nosotros lo que necesitamos, Señor, para ser mejores hijos tuyos, para honrarte de mejor manera, Señor. Si lo que necesitamos es de tu palabra, lo que vimos hoy o lo que vamos a leer más tarde o mañana, Señor, si necesitamos que golpee nuestro corazón y que duela, que rompa, que así sea, Señor. No vale la pena evitar el dolor si vamos a seguir quizás en nuestro error. Queremos ser más como tú, queremos caminar en tu voluntad, Señor, y eso es lo que pedimos. Y oramos por cualquier persona que esté aquí, Señor, que no haya tomado su decisión de seguirte a ti, de renunciar a su justicia, a sus ideas, de lo que es bueno, de lo que necesita, para que pueda, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, entregar su vida a ti hoy, Señor. La palabra dice que es tu Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y oramos que lo estés haciendo, Señor, en este momento. Mientras estamos aquí, quizás lo que usted ha estado pensando es eso, lo que el Señor estaba haciendo. Su Espíritu convenciéndolo a usted de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en Él, de justicia por cuanto Él ha ido al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiero dar la oportunidad a alguien aquí que quisiera de nuevo que le guiemos en esa oración de fe hoy, que levante su mano. No le va a pedir que venga al frente ni que haga nada raro, sino que levante su mano y yo le voy a guiar en una oración que usted puede hacer en voz baja, en voz alta, como quiera. Es una oportunidad para entrar por la puerta. Okay. Esperando es mi deseo y mi anhelo que sí, que todos estemos en Cristo. Y si hay alguien que quizás no lo quiere hacer aquí, pero le urjo a que llegue a su casa y se ponga cuentas con el Señor. Porque la puerta se puede cerrar. Queremos hacerlo lo antes posible. Señor, gracias por este tiempo con mis hermanos, este tiempo en tu palabra. Gracias por tus evangelios que nos muestran quién eres tú, tu carácter, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a aplicar en nuestra vida lo que hemos visto hoy, Señor. Que los hijos podamos honrar a nuestros padres de la forma en la que tú quieres que lo hagamos. Que los padres también no permitan, Señor, que sus hijos te desobedezcan a ti y dejen de honrarte a ti en la forma en la que los honran a ellos, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, siendo transformados por ti. Sabemos que esa obra que has comenzado la vas a terminar y por eso te damos gracias y te alabamos y te adoramos hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos.